Buenas tardes, queridos contertulios. Bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo 31 del tiempo ordinario en el ciclo B. Ya estamos terminando el ciclo B, nos falta muy poquitito y por lo tanto, en cierto sentido, la liturgia ha tomado carrerilla con la lectura de San Marcos, ¿no? Veníamos leyendo muy continuamente, salteábamos muy poquitos versículos, pero esta semana hemos dado un doble salto. La semana pasada dejamos a Jesús en Jericó, a 20 kilómetros de Jerusalén, y ya se encaminaba hacia Jerusalén. Bueno, ahora no solo llegó a Jerusalén, primer salto, sino que además está dentro del templo, segundo salto. Tenemos una escena muy conocida por todos, la perícopa del doble mandamiento, del amor, y que es una perícopa de triple tradición, es decir, que la tenemos narrada en Mateo, en Marcos y en Lucas. Como saben, Marcos es anterior a los otros dos, así que en este caso ellos dos han tomado la de San Marcos y han reelaborado, como siempre hacen, lo que corresponde a su propio pensamiento. En este caso sería muy útil, y les dejo aquí abajo, sería muy útil que vieran, compararan el texto de San Marcos con el de San Mateo y el de San Lucas. Porque en este caso la reelaboración que hacen Mateo y Lucas es muy profunda, muy profunda. Realmente, a tal punto que algunos exégetas han postulado que en realidad Mateo y Lucas le están tomando la misma escena pero de otra fuente. A tal punto han reelaborado tanto. No se considera así en la actualidad, pero sí que han reelaborado mucho. ¿Por qué les insisto en esto? Porque poco nosotros seguimos con esa costumbre que había en la antigüedad cristiana, que era armonizar todo con todo. Entonces, la escena de San Mateo tiene que, aunque uno nota que ha reelaborado mucho, pero tiene que parecerse a la de San Marcos, porque si no, no puede ser filmación de lo mismo que hizo Jesús. Ninguno de los tres es filmación de nada. ¿Y en qué notamos primero la gran reelaboración? Bueno, en un detalle muy importante y que solo ha recogido San Marcos, y que es que esta no es una escena hostil. Jesús no se pelea aquí con nadie. Mientras que tanto en Mateo como en Lucas se afirma que el escriba que le viene a preguntar a Jesús lo hace con segundas intenciones. Mientras que aquí, al contrario, en realidad el escriba se siente interiormente inclinado hacia Jesús porque lo acaba de escuchar y que respondió acertadamente, le hace una pregunta y no solo eso, sino que cuando termina Jesús de responder, lo alaba y le dice que qué bien lo que le respondió. Y a su vez, continúa él desarrollando lo que dijo Jesús y ahora Jesús lo alaba y le dice, has respondido con inteligencia. O sea que no es un diálogo hostil. Cosa que además es rara, porque en realidad nosotros lo hemos salteado en la liturgia, pero apenas Jesús llega al templo, estamos en el capítulo 11 en el templo, y todo lo que ocurre es hostil. Todos los grupos dirigentes que están identificados, podríamos decir así, por el templo, todos los grupos dirigentes van contra Jesús. Y nos va a hablar de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos. No hay ninguno que no esté contra Jesús. Así que es raro que en medio de toda esa hostilidad anterior y posterior a esta pequeña perícopa ocurra un diálogo que es como si se hubiera... ¿Vieron como en esas películas donde se paralizan todos y queda nada más que uno o dos actores haciendo algo? Bueno, ese recurso así de fantasía. Bueno, aquí es un poco así. Toda la hostilidad se paraliza y quedan estos dos que se han mirado uno al otro con benevolencia, quedan dialogando nada menos que acerca de la palabra del Señor. Es bellísimo eso. Otro aspecto interesante es que los escribas en el Evangelio de San Marcos siempre son hostiles a Jesús. De hecho, son de los más hostiles a Jesús. Son de los grupos que empezaron siendo hostiles cuando empieza el Evangelio y además van a estar al pie de la cruz burlándose de Jesús. Los escribas no
menos uno, este. Además, incluso la presentación, ¿no? Es decir, uno de los escribas, claro, uno en español puede entenderse que es el artículo indeterminado, uno de ellos. No, uno, utiliza el numeral, uno de los escribas, uno solo, de todos los que son hostiles a lo largo de todo el Evangelio, uno es benevolente. Ha escuchado a Jesús y se ha abierto a lo que dice Jesús. Y Jesús, claro, uno podría decir, bueno, si hubiera sido Jesús un buen protagonista, si hubiera, propagandista quise decir, si hubiera Jesús querido hacer proselitismo, entonces hubiera aprovechado esa pica en Flandes, ese escriba bueno, para decirle, ay, el reino es tuyo, ¿no? No le dice eso, le dice, no estás lejos del reino. Porque en realidad para entrar al reino falta más que la buena voluntad. Pero es muy importante que empiece por esa buena voluntad y que empiece por esa apertura de corazón a lo que Jesús está enseñando. Además falta el reconocimiento de Jesús. No sabemos si terminado el Evangelio, digamos, cuando salimos del cuadro, no sabemos si este escriba habrá llegado a unirse a Jesús. Esperemos que sí. Pero aquí no, aquí dice, no estás lejos del reino de Dios. Bien, esas son algunas diferencias con los otros dos evangelios. Hay más. Por ejemplo, si yo les digo, ¿de qué trata esta pericopa? Del mandamiento fundamental de la ley, del mandamiento principal de la ley, o de los mandamientos principales de la ley. Y es verdad, trata de los mandamientos principales, pero de una manera distinta a como entiende eso San Mateo. San Mateo, su preocupación es encontrar un principio unificador que le permita releer la ley entera. Y encuentra en esta formulación de Jesús algo que le va a llevar a decir, de esto depende toda la ley y los profetas. Pero esa frase es de San Mateo. No está aquí, aunque nosotros por mentalidad armonizadora, quizás cuando leemos San Marcos la leemos sin darnos cuenta. Otro aspecto que tampoco está aquí es eso que forma parte de la preocupación de San Lucas. Para San Lucas, en realidad este doble mandamiento no es tan importante como doctrina de Jesús, de hecho la formula el escriba, no la formula Jesús, no es tan importante como doctrina de Jesús como el hecho de lo que hace Jesús con el mandamiento del amor al prójimo, que es extenderlo de una manera enorme, amplísima. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, todo aquel que te necesita y del cual te haces prójimo. Esa es la respuesta de Jesús a través de la parábola del buen samaritano. Esa ampliación del mandamiento del amor al prójimo tampoco está aquí. San Marcos no dice ni que todo el universo es tu prójimo, ni que de aquí depende, y este es el principio unificador de toda la ley y los profetas, no dice nada de eso. Cita estos dos mandamientos. Y nos preguntaremos, ¿qué es lo específico de Marcos? Ya es específico que esto se dé sin hostilidad. Ya sabemos lo que no vamos a encontrar aquí, ni el principio unificador de toda la ley, ni vamos a encontrar la ampliación casi infinita del amor al prójimo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar San Marcos con este recuerdo de la discusión de Jesús? Bueno, vamos a tratar de analizar un poco esa pequeña discusión, ese pequeño intercambio, porque ni siquiera hay una discusión, ese pequeño intercambio entre Jesús y el escriba, para tratar de entender a qué llegaron. Y lo primero es mirar este intercambio, este diálogo, realmente como lo que es, como lo que está situado en su momento, ¿no? Es un diálogo de eruditos de la ley, de expertos en la Biblia. Y entonces Jesús aquí despliega realmente su capacidad de ser maestro de la ley. Y cita
dos fragmentos de la Escritura que en principio no son mandamientos principales. Es difícil decir que uno es el primero y el otro es el segundo en importancia, porque yo diría incluso más importantes son los 10 mandamientos para la mentalidad del momento. Sin embargo, tan fuerte es lo que dice Jesús que de hecho nosotros ponemos esta formulación como primer mandamiento nuestro, pero no está así propiamente hablando en los 10 mandamientos. Entonces esto de que este es el primero, este es el segundo, debe obedecer a alguna razón. De hecho, el rabino el escriba se lo admite eso, dice, has hablado bien. O sea que tiene que haber una razón por la cual estos que no son mandamientos primero y segundo, resulta que en el término de una comprensión de ellos, sí aparecen como primero y segundo. Le debemos a John Mayer, a través de su obra Un judío marginal, en el volumen 4, donde habla de la ley y el amor como temas discutidos en el Evangelio. Le debemos a Mayer la elaboración muy profunda y minuciosa sobre este pasaje de San Marcos. Y digo le debemos porque realmente descubre algo muy propio de esta discusión y que puede pasarse por alto. Y que es que, primero, fíjense que si lo comparan con Mateo y con Lucas, San Marcos cita el conjunto de Deuteronomio 6, 4, 5. O sea, desde Escucha Israel, que es el inicio de la oración principal judía de la Yemá, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios. No empieza por amarás al Señor tu Dios, porque el fundamento de ese amor está precisamente en la unicidad de Dios, como bien lo entiende el escriba cuando le dice, bien has comprendido que el Señor Dios es uno, que Él es el único y que el amor a Dios y al prójimo están por encima de los sacrificios y los holocaustos. Es decir, que empezar por 6.4 es ya muy importante, es encontrar el fundamento mismo de ese amor. Es la exclusividad de Dios la que fundamenta que el amor a Él solo puede ser completo, con todo el corazón, con todo el alma. Bien, pero lo que hace extraños estos dos fragmentos, y este es lo que descubre Mayer, es que son las únicas dos piezas en el Antiguo Testamento que empiezan con la formulación amarás a. Gramaticalmente, bueno, en realidad son 4 las formulaciones que empiezan así. Vamos a ver. Deuteronomio 6.5, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Deuteronomio 11.1, que es un comentario de 6.5, por eso dije solamente 2, porque en realidad 11.1 comenta 6.5. Levítico 19.18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Levítico 19.34, que extiende ese amor al prójimo al conjunto de los forasteros residentes. Porque la noción de prójimo que revela 19.18 es una noción de prójimo muy restringida, no es la de San Lucas. El prójimo es el de tu clase y el de tu grupo. Entonces, el propio Levítico cita, podríamos decir así, 19.38, ampliándolo hacia el forastero residente. O sea que en realidad también es una formulación que hay que unirla a 19.18. Entonces, nos quedamos con que de todo el Antiguo Testamento, de todos los 46 libros, solamente 2 frasecitas empiezan con amarás a. Y son estas 2. Eso es lo que el rabino Jesús le ha manifestado al otro rabino, que no sabemos su nombre, y le ha provocado su admiración. Es decir, efectivamente, Jesús demuestra una gran competencia en el conocimiento de la ley,
cuando descubre esta unión entre los mandamientos. Una unión a nosotros quizás nos parece una cuestión puramente formal, pero esto es el modo rabínico de investigar la ley, encontrar las correspondencias verbales, encontrar cómo la revelación había ido tejiendo en esas palabras que provienen del propio Dios. Entonces, encontrar esa correspondencia es descubrir dentro de la ley un registro que no había sido descubierto hasta el momento. De hecho, y esto también lo señala Meyer, el mandamiento de Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios, no es citado en todo el resto del Antiguo Testamento, pero tampoco en la literatura, digamos, parabíblica, ni siquiera en el resto del Nuevo Testamento. O sea que el de Levítico sí, pero el del Deuteronomio quedó ahí como, se recitaba todos los días, con la Yemá, y sin embargo, como mandamiento no es comprendida esta rareza que tiene de ser el único junto al otro de contener la estructura amarás a. Bien, entonces ya tenemos uno de los elementos que hacen valiosa esta pequeña discusión legal o este pequeño intercambio legal entre el rabino Jesús y el otro rabino. Lo que la hace valiosa es justamente sacar a la luz una estructura que está en la propia palabra de Dios, pero no había sido sacada a la luz hasta el momento, ni tampoco nosotros le damos normalmente tanta importancia cuando en realidad la tiene. Pero en realidad yo quisiera preguntarme por qué San Marcos nos transmite esto como lo hace. Precisamente en el horizonte, San Marcos, que no es ningún admirador del entorno rabínico de Jesús, ¿por qué San Marcos quiere transmitirnos esta perícopa de la manera en que lo hace, tan distinta de San Mateo y tan distinta de San Lucas, y con tanto sabor a discusión rabínica? Y entonces, pensando en esto, uno podría ver que el mandamiento del amor al prójimo sí que es citado en el resto del Nuevo Testamento. Ojo, tampoco lo es en el resto de la literatura bíblica, ni intertestamentaria, ni parabíblica, pero en el Nuevo Testamento sí. Hay dos autores que además sus textos, por lo menos los de San Pablo, son anteriores a Marcos. Nosotros porque, claro, al tenerlos ordenados después nos olvidamos muchas veces que San Pablo pensó antes de que existieran los evangelios. En San Pablo, pero también en la carta de Santiago, que no es posible, digamos, situarla en el tiempo, en la época de San Pablo, pero que puede resumir toda una enseñanza práctica dentro de las comunidades cristianas. En San Pablo y en Santiago se cita el precepto del amor al prójimo literalmente, 3 veces. Vamos a leerlo. En Romanos 13:8 dice San Pablo: con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gálatas 5:14: pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Fíjense, en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Y en Santiago 2:8. Si cumplís plenamente la ley regia, recién acaba de hablar del reino de Dios, por eso lo de la ley regia, la ley de ese rey del que acaba de hablar. Si cumplís plenamente la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, cita literal, obráis bien. O sea que fíjense, no se limitan a evocar el amor al prójimo, no, lo citan literalmente, pero además de citarlo literalmente, dicen algo fundamental que en cierto sentido contrasta con la perícopa de San Marcos, que es que de esto solo depende toda la ley. Que esto solo es el resumen de toda la ley. Y esto, sobre todo lo de San Pablo, circulaba entre los primeros cristianos. Es más, es una manera de apropiarse del Antiguo Testamento.
Para nosotros también, un poco en nuestra época, la idea del amor al prójimo va extendiéndose dentro de los cristianos como apoyado precisamente por esta predicación paulina, ¿no? Se extiende, y por la de San Lucas, con la parábola del buen samaritano, se extiende como idea de, bueno, el que cumple esto ya está metido en la voluntad de Dios. Yo creo que San Marcos se ocupa muy minuciosamente de transmitirnos esta discusión legal entre Jesús y este rabino precisamente para ampliarnos el horizonte, para mostrar que no existe un amor al prójimo que no es segundo. Y fíjense que en el orden de los libros el amor al prójimo aparece en Levítico, o sea que aparece antes que el del Deuteronomio. Pero San Marcos insistirá en que es segundo respecto de el amor a Dios. Y eso tiene su razón y tiene su importancia. Efectivamente, es verdad que yo podría tomar el amor al prójimo como resumen de toda la ley. Es verdad. Jesús hizo posible que cada uno de nosotros fuera capaz de ir al encuentro de la necesidad del otro y ponerse a su servicio, que eso es el amor al prójimo. Ponerse al servicio de la necesidad del otro. Pero es muy difícil que eso se mantenga en pie si no tenemos en cuenta que eso está fundado en el propio amor a Dios, en el Dios que ha salido primero que nosotros salimos al otro, ha salido al encuentro de nuestras propias necesidades. De hecho, la formulación como a ti mismo puede encerrar este amor al prójimo en un cierto egoísmo, ¿no? Mientras que hacerlo anteceder del amor a Dios realmente lo libera del egoísmo, porque pone al hombre, primero que nada, como abierto y necesitado de ese amor. Y recién cuando ese amor, cuando descubre cada uno de nosotros que está abierto y necesitado de ese amor, entonces puede salir al encuentro del amor al otro. Para mí esto es fundamental porque precisamente un aspecto en el que en nuestra cultura contemporánea estamos deformando la cuestión del amor, es que lo estamos centrando exclusivamente en el sentimiento hacia el otro. Y el amor del que habla Jesús y el amor al prójimo del que hablan San Pablo y Santiago, no es que no involucren en el sentimiento, pero no se agotan en el sentimiento hacia el otro, sino que son realmente obras. Es abrirse al otro que me necesita, como muy bien va a detallar San Lucas en la parábola del buen samaritano. Es abrirme al otro que me necesita. Pero para eso tengo que descubrir, antes que nada, que yo no soy una usina que puede proveer al otro. Yo el amor que puedo dar es aquel que ante todo estoy recibiendo continuamente de mi Dios. Por eso el amor a Dios, ese vínculo entre Dios y cada uno de nosotros, es el único fundamento posible de que el amor al prójimo no se convierta en un mero sentimentalismo y en una mera cuestión de sentarse en el ordenador y ponerle like a las necesidades del otro. No se trata de eso, se trata de recibir en nuestra propia carencia a Dios y por lo tanto poder darlo en la abundancia con la que Él se nos brinda a nosotros. Solamente amando a Dios podemos amar verdaderamente al prójimo. Creo que esta perícopa de San Marcos contiene, y de las tres es la única que lo contiene de manera más explícita, ese correctivo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Tienen el vídeo del año pasado para la solemnidad de todos los santos. Lo voy a linkear aquí, así el que lo quiera volver a ver puede hacerlo. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.